Doctor Carlos Valdés, Ricardo de la Cruz, regresamos en esta conversación hablando, bueno, con motivo del sismo de hoy, con motivo del sismo de las 12:00 horas que ocurrió en México, de 6 bueno, nos obliga también a volver a hablar de esto que decíamos en el corte, Carlos. No es que a lo mejor pueda ocurrir, sino que va a ocurrir un gran sismo. Sí. Algún día de estos. Sí. Cuéntanos de eso nuevamente, cuéntanos por qué se dice eso, por qué información científica existe como para decir México tiene que estar preparado para ese tema. Sí, somos un país sísmicamente activo. Cuando vemos las estadísticas, cuando nos vamos a 1900, cuando comienzan a operar aparatos y ya hay los datos precisos, vemos que en México han ocurrido más de 180 sismos mayores de magnitud 6.5. El del día de hoy no entraría, porque fue 6.4. Cuando vemos esa estadística... ¿En qué periodo? De 1900 a la fecha, al 2014. 180 sismos. 180 sismos mayores de magnitud 6.5. Si hacemos la división, nos vamos a dar cuenta que nos da un promedio de aproximadamente 1,5 sismos cada año. Hay años en que más se juntan, otros años en que la pasamos sin que ocurran, pero lo que nos está diciendo cuando preguntamos, ¿y va a temblar en México? Yo ahí respondería sí, lo hemos visto en el pasado y va a continuar ocurriendo porque no es algo que se pueda controlar, es algo que tiene que ver con la Tierra, es algo común en el planeta. También es algo interesante, es lo que forma las cordilleras, lo que ha permitido que nosotros nos asentemos en donde estamos, ¿no? Son finalmente los sismos y los volcanes dadores de vida. La gente va a decir que estamos diciendo una tontería, pero no es así, ¿no? Estamos ubicados en medio de un cinturón volcánico y esto es lo que permitió a nuestros antepasados asentarse aquí. El impuesto que tenemos que pagar ahora es saber cómo vivir. No nos vamos a ir de la Ciudad de México, no nos vamos a ir de la región de Guerrero ni de Chiapas. Hay que aprender a convivir con la naturaleza y además le estamos cambiando también. Esto es lo que estamos viendo y lo que también hay que reconocer. Por ejemplo, la semana que entra va a haber la Convención Nacional de Protección Civil y va a haber el Consejo Nacional de Protección Civil que preside el presidente. O sea, estamos viendo ahora un gobierno en donde hay un interés, va a estar el presidente, va a estar el secretario de Gobernación, van a estar todos los gobernadores y creo que aquí se está recalcando la importancia de la protección civil. Son por un lado las autoridades, pero también, como bien lo decía Ricardo, los medios de comunicación juegan un papel importantísimo y finalmente también la gente. Si algún eslabón se rompe, autoridades, comunicadores o la gente, si no entendemos qué hay que hacer y cómo prevenir, entonces le estamos abriendo la puerta al desastre. Y es lo que no quisiéramos, es que el país fuera reduciendo esa componente y esa parte. Déjame detener un segundo, Carlos, sobre este tema de que es inevitable que haya sismos o que México es un país sísmico, pero esta idea de un gran sismo, no solo que habrá sismos, si tenemos de 1900 a la fecha con 1.5 sismos al promedio mayores de 6.5, pues es claro que seguirá ocurriendo, pero esta idea de un gran sismo, ¿de dónde viene esta idea? ¿Es sostenida científicamente? ¿De qué manera? ¿Y qué significa esta expresión? Científicamente hablamos de este lugar en donde ocurrió el día de hoy, la brecha sísmica de Guerrero. El último sismo importante en ese lugar fue en 1911. Pero entre 1899 y 1911 en este lugar se registraron 4 sismos de magnitudes de 7.5 a 7.6. El de hoy fue 6.4. Es 30 veces más pequeño. Y yo lo que acotaría, porque cuando nos preguntan, nos dicen, esperamos un sismo como el del 85, tú creo que tienes la idea, ¿qué es un gran sismo? Un gran sismo, un sismo importante es aquel que afecte. Si un sismo como el de hoy de 6.4 está exactamente debajo de una población y acaba con esa población, vamos a tener un número muy importante de víctimas y daños importantes, y ya ese sería un gran sismo. Entonces, aquí un 7.5 desde la costa de Guerrero tiene implicaciones ya más importantes, tienen mayor duración que la que vimos hoy, y eso es lo que debemos de ir conociendo y saber, porque cuando pasan estos sismos... Pero digamos, entiendo lo que dices, un gran sismo para una localidad en específico, más pequeña, puede ser de menor magnitud, pero hablemos de un gran sismo y tú dices 1985.
1985. O sea, un gran sismo sí. uno lo entendería como algo que traería efectivamente grandes afectaciones, digamos, a la Ciudad de México, para hablar de ese tema. Ese es un parteaguas, es un sismo grande, no es el más grande. ¿Eso es lo que va a ocurrir algún día? ¿O no necesariamente? Sí, puede ocurrir en magnitud, pero dependerá de la capacidad. Porque, en efecto, es el 8.1 del 85, pero en 1932, frente a las costas de Jalisco, hay un 8.2. Y la pregunta es, ¿por qué no hablamos del 8.2? Y es porque no había suficiente población, porque las estructuras eran más pequeñas. Entonces, si estamos bien preparados, yo ya no me quedaba en 8.1, yo te diría, podemos resistir un 8.2, podemos resistir un 8.3, tenemos la capacidad como personas, como autoridades, como comunicadores, para aguantarlo. Ahí es el punto al que queremos llegar. Supongamos un sismo de 8.1 mañana, o estos días, o cualquier día. En términos comparativos, en términos de condiciones, hablando de la Ciudad de México, por ejemplo, para tener una noción comparativa con los años transcurridos. Es cierto que obviamente sería una cuestión, primero, de definir dónde es el epicentro, pero una vez, si fueran condiciones muy similares, yo te podría decir que se ha trabajado enormemente en protocolos de actuación. El gobierno de la República y el gobierno del Distrito Federal, particularmente la entidad que tú me preguntas, por primera vez están sentados en la mesa con la Secretaría de la Defensa Nacional, con Marina, con Policía Federal, con Cruz Roja. Se está haciendo un ejercicio de cohesión en lo que único que nos importa a nosotros es la vida de la gente. Entonces, los protocolos van avanzados mucho más que lo que se tenía hace un año, que antes de que se instalara el Consejo Nacional de Protección Civil, que es la primera vez el año pasado, el 28 de mayo, que se instaló. Esa es la importancia que le dio todo el gobierno. Están presentes los gobernadores, el jefe de gobierno, los secretarios de Estado, y cada quien tiene una función vital en una emergencia. Nosotros vamos a necesitar las máquinas de SCT, pero vamos a necesitar también las cámaras del Distrito Federal para saber dónde están las afectaciones, y así desglosando, cada quien tiene una responsabilidad. En la medida que nosotros seamos responsables, primero de cuidarnos a nosotros y luego de apoyar en la medida que nuestros cargos lo permitan o nuestro trabajo, ahí es donde somos más fuertes. Obviamente, se siguen actualizando esos protocolos porque se tienen que actualizar día con día, porque cada vez las condiciones de vulnerabilidad son mayores porque tenemos más gente. Entonces, sí, significativamente hay mejores condiciones, pero hay que reforzar todos los días. ¿Cómo? Centrarnos en educación, en prevenir, en no estar construyendo o reconstruyendo la vulnerabilidad, porque eso es muy importante. Históricamente se venía haciendo las construcciones iguales. Y bueno, sabíamos que iban a tener una afectación. Entonces yo sí te diría que tenemos significativamente una fortaleza mayor en virtud de que están más gentes sumadas. Hace no mucho, Ingrid y Manuel, sí, un desastre. Sí. ¿En cuántas entidades de la República? Teníamos en algún momento 22 estados declarados en emergencia. 22 estados en emergencia, y eso acaba de ser, digámoslo. En septiembre del año pasado. Hay que, por ejemplo, tú dices, no hay que volver a reconstruir la vulnerabilidad. Por ejemplo, casas en lechos de ríos, etcétera, etcétera. Pero qué bueno que me lo preguntas. Sí fue un tema que obviamente nunca se había dado en el país. Dos fenómenos hidrometeorológicos que convivieron, que dejaron muchísima agua, pero en 22 estados que estábamos declarados en emergencia, se hizo una reconstrucción que hoy en países, cuando vamos a hacer ponencias, no creen que Acapulco, que fue un lugar que tuvo una afectación muy importante, en diciembre tuvo una gran ocupación. Se reconstruyó, pero ¿qué fue muy importante? La decisión del presidente de la República que no se siguiera reconstruyendo igual. Si nosotros poníamos un puente en un lecho de río igual al que se cayó, íbamos a tener el mismo resultado eventualmente. El periodo de retorno iba a ser el mismo. Entonces, esa decisión fue fundamental y así se ha reconstruido. Y también la cuestión que está haciendo el Senapred con el Atlas Nacional va a ser fundamental para la ubicación de toda la gente, para que se tengan planes urbanos y se respeten. Carlos Valdés, se nos acaba el tiempo. ¿Con qué cierras esta conversación? Yo cerraría con que prevenir es vida.
lo hablábamos hace tiempo, si tuviéramos 2 horas como un aviso de que va a temblar, ¿qué haríamos? Es para reflexionar. Estoy seguro que si así lo pudiéramos decir, rápidamente empezaríamos a ver qué checo, qué arreglo, dónde están mis papeles, y creo que esa es la forma en que debemos actuar. Si nosotros prevenimos a todos los niveles, ¿no? Creo que se ha progresado en la parte de las autoridades. Como personas nosotros debemos de preguntarnos, y es una pregunta muy fuerte, si yo no he hecho un simulacro, quiere decir que no estoy preparado y que no he aprendido la lección del 85. Yo invitaría a todo el público a llevar a cabo un breve simulacro, discutirlo con la familia ahorita, no mañana. Y de esta manera vamos a poder decir que prevenimos y que por eso vivimos. Las recomendaciones para la familia, porque uno como que esperaría que le digan a uno qué hacer, pero hay varias cosas que uno sabe. Sí. Primero, el llevar a cabo un simulacro. Nos preguntan, ¿me salgo, me quedo? Necesitamos nosotros ubicar la parte estructural, si estoy en un edificio, saber en qué zona sísmica vivo dentro de la Ciudad de México, si estoy en el estado de Guerrero, si estoy en Oaxaca, en Chiapas, y el hablar con la familia, leer, hay mucha documentación, Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil ha publicado muchos folletos, es irnos documentando. Si estamos esperando a que alguien nos lo dé en la...